Buenas tardes. Nos encontramos en este salón de actos de la Biblioteca Central en una de las últimas actividades del año y, como no puede ser de otro modo, seguimos leyendo. Para eso venimos a la biblioteca. Yo soy bibliotecaria. Pero esta vez no lo vamos a hacer con palabras, con imágenes. En este caso, fotografías que narran historias, y es que el colectivo Cámara Oscura de Leganés nos ofrece su conocimiento para educarnos en el acto de ver, más allá de la apariencia. Hoy es la segunda sesión de Leyendo Fotografía. La primera se encuadró en los actos programados para celebrar el Día del Libro de este año. Seguimos con el mismo formato. 4 fotógrafos hablan de 4 libros, de otros 4 fotógrafos. La libela, de Cristina García Rodero, presentada por Almudena Cascajero Díaz, libro de celebraciones coptas de Etiopía que nos muestra los rituales y religiosidad vehemente de los cuerpos en oración. París, de Elliot Erwitt, a cargo de Maripaz Esteban, nos presenta la vida cotidiana de esa gran ciudad en clave de humor que, además de hacernos reír, nos emociona. Mapa de sueños latinoamericanos, de Martín Weber, por Francisco Cecilia, obra resultante de los viajes a diferentes países latinos, mostrándonos vidas personales de los menos representados de la vida sociopolítica. Y La Biérnago, del fotógrafo Luis Martínez Rojo, residente en nuestra localidad. Luis se presenta a sí mismo. Es un documento que nos acerca a las personas y lugares que ha ido fotografiando con el paso del tiempo. 4 fotógrafos hoy estarán con nosotros a través de la palabra y los ojos de otros 4 fotógrafos, no menos importantes, pertenecientes al colectivo Cámara Oscura de Leganés. Su conocimiento y experiencia, su pasión por la fotografía nos aproximarán a obras que, sin ser ellos sus autores, salvo en el caso de Luis Martínez, las han hecho suyas al reelaborarlas para que las conozcamos y podamos desentrañar los mensajes en ellas encerrados. Gracias a Almudena, a Maripaz, a Francisco y a Luis por regalarnos su tiempo y saber, porque con su información hoy saldremos más próximos al mundo y ojalá dispuestos a defender su belleza y continuidad. Gracias al colectivo Cámara Oscura, a quien ofrecemos este espacio para que siga formándonos en el arte de mirar y ver. Gracias a ustedes por asistir a este acto que esperamos sea de su agrado y en una tarde tan mala como la que hoy tenemos. Y bueno, sin más. Mi propuesta es este libro que veis aquí, que se titula Mapa de sueños latinoamericanos, de Martín Weber. Y bueno, la idea que yo tengo, o el concepto que yo tengo, igual que mis compañeros con la fotografía, es de utilizarla como herramienta de diálogo, y que entre vosotros los espectadores y los fotógrafos pues haya un nexo de unión y un diálogo y aprendamos entre todos a leer la fotografía y ver qué hay detrás de cada propuesta o de cada proyecto. Y este es un proyecto que me llamó muchísimo la atención. Os he puesto lógicamente los datos de Martín. Nació en el exilio en Chile, es un fotógrafo argentino y es un proyecto, hizo estudios como veis, en Buenos Aires, en Estados Unidos, y tiene ciertos premios. No es que sea muy ducho o con muchísimos premios, hay fotógrafos que tienen muchísimos más, pero su propuesta y su proyecto, pues la verdad que me llamó muchísimo la atención. Y os lo traigo aquí, os lo traigo a vosotros. Es un proyecto en el que recorre durante, pues como veis, bastantes años, desde 1992 hasta el 2013, porque el libro lo edita en el 2018. Durante esos años inicia
un recorrido por toda Latinoamérica, en especial por esos países: Argentina, Cuba, México, Nicaragua, Guatemala, Perú, Brasil, Colombia, 53 ciudades y pueblos remotos de Latinoamérica, entre los que elige pues 110 retratos. Y su propuesta, bueno, tenéis ahí, os he colocado también los datos del libro. Es un libro, como veis, de gran formato y pesa lo que pone ahí, casi 2 kilos. Pero independientemente del peso físico, tiene un peso y un argumento maravilloso que espero ser capaz de transmitiros. La idea que tiene Martin es trasladar a aquellos que no tienen voz, a aquellos que están en lugares escondidos, que viven en situaciones precarias y que normalmente la justicia se ceba con ellos porque los olvida, pues él hace de enlace y pretende trasladar su situación. La idea y el concepto que tiene para trasladar el proyecto es colocar en una pizarra aquellos sueños o aquellas conquistas que cada uno pretende conseguir. En el ámbito fotográfico veis que son retratos, no son retratos, son retratos buscados, son retratos preparados, lógicamente. Y bueno, como veis, este quiere, en algunos podéis ver las tablas, lleva una tabla de madera con tiza, en otros no, y entonces he puesto el cartelito debajo: quisiera tener mis tierras propias, ¿no? Y de diferentes países. En cada sitio viene a retratar, en el libro se puede ver que de cada país hace un capítulo completo y sitúa a cada país en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social, sobre todo, para que estemos en contexto cuando vemos cada una de las fotografías. Esta fotografía está hecha en Chiapas, en México. Seguro que os suena y os viene a la cabeza los conceptos que vemos en los críos, algunos de ellos con un pasamontañas puesto, y su sueño es tener una pistola. No os lo he puesto, pero hay fotografías de los papás de estos niños que tienen el pasamontañas y tienen la pistola. Y todo está en un contexto. Esta es una petición, lógicamente, más interior, más intensa, más íntima, y estos niños, su sueño es tener cariño. Por sí misma, la fotografía a mí me parece maravillosa, y el concepto y lo que transmite, lógicamente, pues también. Aquí dice: una vida larga que no sea triste. Es que, ojo, ¿no? Yo creo que la propia fotografía transmite la cara de la mujer, la cara de la niña, la situación, el ambiente, pues todo transmite eso. Las fotografías, como veis, son en blanco y negro, que es el formato que ha elegido Martin para hacer el traslado de todas sus propuestas. Y esta está hecha en Perú. Esta es, bueno, como podéis comprobar, en la portada del libro, y esta es especialmente, bueno, indicativa de la situación. Como veis en el texto lo explica un poquito, ¿no? Él, cuando llega a Colombia, contacta con personas que están en el ambiente social de las ciudades, en este caso de Medellín, y contacta con una profesora que le lleva a la escuela donde están sacando críos de la calle e intentándoles educar. Y Cristian es uno de esos chavales con 15 años aproximadamente, porque muchos de ellos no conocen ni la fecha de nacimiento, pero aproximadamente tiene 15 años de edad en ese momento, y iba a la escuela pues para desayunar y para comer, porque no tenía que llevarse a la boca. Esa era su excusa. Y él venía a manifestar que tenía una vida de pena y demás, con muchas penalidades, y su sueño era morirse. Y así lo transmite. 6 meses después, como siguen en contacto, pues se entera de que le encontraron su cuerpo en un río de allí de Medellín, en la orilla de un río, y como dicen allí, estaba baleado, ¿no? Le habían frito a disparos. Era un sueño que
que era fácil de cumplir en ese sitio y en esa situación. Aquí tenéis Estados Unidos en toda Latinoamérica es una cuestión recurrente. Entonces aquí, como podéis ver, dice ayudar a mis hijos que están en Estados Unidos a pagar su deuda al coyote. Es decir, aquel que saca el dinero y que se aprovecha de la situación de la gente que lo pasan mal y quieren salir de su país para ir a otro. Y bueno, pues se hipotecan para toda su vida económicamente y entonces constantemente, pues durante toda su vida, pues están pagando la deuda que mantienen con los que los machacan o con los que se aprovechan de su situación. Otros dos ejemplos. Bueno, me resultó muy simpático porque en primer plano tenemos a un chavalito, un jovencito en Argentina, en Xavi, pero sin embargo el que sueña es su hermano y lo que sueña es con el beneficio del hermano. O sea, no hace una petición para él mismo, sino hace una petición para su hermano, que pueda estudiar música. Es decir, algo que me pareció muy bonito. Y en la parte de la derecha tenéis pues el malecón de La Habana, que muchos de vosotros acabáis de visitarlo hace unos meses. Y en aquellos tiempos, cuando Martin empieza en las visitas en esa zona, pues como veis en el cartel, pone quiero casarme con un yuma. Un yuma es un gringo, es un yanqui. La diferencia es que el gringo o yanqui es un apolo despectivo hacia el estadounidense, hacia el americano, y un yuma es algo más querido, como diciendo alguien que tiene dinero, alguien poderoso, alguien al que quiero alcanzar casándome con él, ¿no? Cambiar de vida mediante el matrimonio. Otros dos ejemplos, tanto la política como las situaciones militares de Latinoamérica están pues siempre son parte principal en la vida social del país, de todos ellos prácticamente. Y entonces uno y otro, como veis en el de la izquierda en Guatemala y en el derecho en Brasil, pues piden derechos que tenían que estar absolutamente consumados en esos años y aún ahora pues están por conquistar en muchas situaciones. Esto es un poco lo que yo entiendo del libro y lo que yo entiendo que debe de transmitir, y por eso lo he elegido. Y bueno, pues una serie de cuestiones, pero bueno, la principal para mí es el objetivo final, que es este, que yo creo que Martin lo que intenta es con su fotografía pues crear un puente de entendimiento entre vosotros y sus fotografías para reconocer una injusticia social y para acabar con ella. Entonces, por eso lo decía al principio que un poco es reconocer una fotografía como herramienta de diálogo y de lucha conjunta, ¿no? de propuesta. Una cuestión que falta en sus libros, no sé el motivo porque no he llegado a preguntárselo, pero hablé con él para esta presentación, tuve el privilegio de poder hablar con él, que estaba en el aeropuerto, se iba de viaje y tuvimos tiempo de charlar un rato. Y entonces me dijo la cámara que utilizaba. Fijaros qué cámara. Y me dijo, por favor, no se te olvide decirles a los que vean el acto que cuando yo empecé haciendo esa fotografía no había Instagram, no había Facebook, no había móviles, no había Twitter. Y la única manera de hablar con la gente, o sea, de sacar las fotografías con las personas que yo saqué, era entablar conversación con ellos. Charlar con ellos, vivir con ellos, entablar una relación y poder plasmarla en la fotografía. Me dijo, por favor, díselo. Así que, os lo digo. Y esta cámara, él me decía que le ayudó mucho en eso porque no es una cámara automatizada que pueda dar miedo o no, sino que la planta en un trípode requiere un tiempo para introducir la placa, un tiempo de preparación que él utilizaba para hablar con las personas que iba a retratar, y le daba un tiempo de diálogo para que la cosa saliera pues menos, quiere decir, más normalizada y que no pasaran un mal rato a aquellas personas que retrataba. Bueno, os pongo algunos datos de la cámara, pero vamos, yo no he tenido nunca una cámara de estas en las manos y bueno, solo las he visto en museos y demás.
¿Están buscando? Sí, No, pero no por nada porque más. yo lo fotografié hace 15 años. Andabas tomando fotos por ahí y nos dijiste que qué era lo que yo quería. Algo así, ¿no? Sí, 19 años. No hemos progresado, nada más hemos sobrevivido. Yo en realidad esperaba de que este país cambiara, pero después de tantos años miro que no ha cambiado nada. Me ponía a pensar si mi mamá estaba comiendo o tomando o cómo estaba o en la calle, ¿no? Vivi uma vida tão bonita, mas de repente aconteceu. Ha sido tan cruel la represión. Borraron los sueños. Prohibido, sí. Sí. Él no cumplió ningún sueño, yo pienso. ¿Y él por qué decía eso? ¿Y él por qué decía esto? É, 70% hoje em dia não está mais aqui. Tá tudo enterrado. Yo no puedo llegar a mi país. Si llego, me matan. A veces nos poníamos los sábados a tomar o los domingos y él se compraba una botellita y empezaba ahí a hacer los poemas y después me lo rompía. E eu estava sendo torturada e eu pensava, será que meu pai acreditaria que tortura existe nesse país? Yo dije, nos vamos para Medellín, nos volvimos ricos. Usted por acá, de casualidad, no hizo a ese muchacho. Se llama Cristian. Todos veníamos por la esperanza de que nos fuera mejor. Martin es también un enamorado del cine. Y entonces, finalizando hace pues 2 o 3 años, hizo una película que se presentó en toda Latinoamérica y demás. Ahora solo está en las plataformas digitales, en algunas, para poder visualizarla. Y bueno, el libro igual. El libro tuvo una tirada de 4.000, se acabó y tuve que hablar con él para ver dónde podía conseguirlo y lo conseguí, pero no he podido conseguir hoy traeros aquí la plataforma donde podéis ver la película. Pero si habéis visto las imágenes suyas ya pasan al color, el cine lo hace en color, pero bueno, viene a transmitir la idea y el concepto de que él en su trabajo lo que hace es volver allí a los 5 años, a los 10, a los 15 y a los 20 años. Hace el mismo recorrido y a las personas que había visto de pequeños escribiendo un sueño en una pizarra les pregunta si se acuerdan o no. Algunos le dicen, sí, me acuerdo que andabas preguntando entre los chiquillos qué queríamos ser de mayores, qué sueño teníamos y demás. Y bueno, eso es lo que intenta transmitir en el vídeo. Y nada, y muchas gracias por haberme aguantado y encantado de que estéis aquí. Por supuesto, agradeceros vuestra visita y que estéis aquí escuchando.